Nuestra mente es mucho más poderosa de lo que creemos. ¿Sabías que existe el elixir de la juventud? En los años 70, la psicóloga Ellen Langer hizo un experimento alucinante que probó los efectos de la mente en nuestro cuerpo y cómo podíamos, de hecho, literalmente rejuvenecer. Te aseguro que el experimento te va a sorprender tanto como los resultados. Yo soy Xavier Pirla, Master Trainer de Programación Neurolingüística, y en este vídeo te voy a hablar del fascinante poder de las creencias, cómo potenciarlas y también desactivarlas con programación neurolingüística, y también de algunos de los mitos alrededor de ellas. Langer creó uno de los experimentos más fascinantes de la historia de la psicología. Imagina por un momento vivir en un asilo de ancianos. Tus comidas son en un comedor común, tu recreación en unos horarios programados, y estás rodeado de otros ancianos constantemente, en su mayoría extraños. Te han despojado de tu autonomía, tal vez incluso de tu identidad, y te has convertido en un paciente con un pijama sin ningún tipo de rasgo de identidad. Pero Langer creía que el entorno era fundamental para la salud psicológica de las personas y que éste podía afectar a su propia salud. Si pudiera poner a las personas en un entorno psicológicamente mejor, uno que asociara con una versión mejor y más joven de sí mismos, sus cuerpos quizás también podrían cambiar. 8 hombres de unos 70 años salieron de una furgoneta frente a un monasterio reformado en New Hampshire. Avanzaron arrastrando los pies, algunos de ellos encorvados artríticamente o con un par de ellos con bastones. Luego cruzaron la puerta y entraron en un túnel del tiempo. Perry Como cantó en una radio de la época, Ed Sullivan dio la bienvenida a los invitados en un televisor en blanco y negro. Todo el interior, incluidos los libros en los estantes y las revistas que se encontraban ahí, estaban diseñadas para transportarlos mentalmente a 1959. Dividieron el experimento en dos grupos. A uno se le pidió que se comportara como si en realidad fuera 1959, mientras que el grupo de control solo que vivieran en un entorno similar, pero que no actuaran como si hubieran viajado al pasado. Discutieron hechos históricos como si fueran noticias actuales y no se tomaron medidas que demostraran el estado físico debilitado de los hombres. Nadie cargó sus maletas, ni les ayudó a subir las escaleras, ni se los trató como personas mayores, como viejos. No había espejos, ni ropa moderna, ni fotos, excepto retratos de ellos mismos mucho más jóvenes. Todo tenía que generar la ilusión de que se habían quitado 22 años de encima. Una semana después, tanto el grupo de control como el grupo experimental mostraron mejoras en su fuerza física, en su destreza mental y manual, marcha, postura, percepción, memoria, cognición, sensibilidad, el gusto, audición, visión. Y según el relato de Langer, la mayoría de esas mejoras fueron mucho más significativas en el grupo al que se les dijo que vivieran como si en realidad fuera 1959. Un 63% de ellos obtuvo mejores puntajes en las pruebas de inteligencia al final del experimento que al principio, en comparación con el 44% en el grupo de control. 4 voluntarios independientes que no sabían nada sobre el estudio miraron fotos de antes y de después del experimento con el grupo experimental y percibieron que en las fotos del después, esos hombres que habían estado sometidos a dicho experimento parecían 2 años de más o menos de promedio más jóvenes que en la foto de antes del experimento. En el último día del estudio, escribió Langer que hombres que al entrar parecían frágiles y cuando acabaron el último día ese experimento habían improvisado un juego de fútbol americano en el jardín del monasterio. Cuando crees que algo te afectará de una manera en particular, a menudo lo hace. Es por eso que los controles de placebo se integran en todos los ensayos clínicos para poder testar el efecto real del medicamento. Nuestras expectativas y las expectativas sobre nosotros son muy poderosas. Y las expectativas de la disminución de las capacidades cognitivas y físicas que vienen con la edad son generalizadas.
Podríamos decir que se crea una especie de hipnosis colectiva a la que sucumbimos sin darnos cuenta. Y es que a estas alturas ya nadie puede negar, siendo un poco realistas, que creer en algo es parte fundamental de alcanzar un objetivo. Pero ¿es el único ingrediente? Quizás no hayas oído nunca hablar del experimento de Rosenthal o del efecto Pigmalión, pero sí te suene el concepto de profecía autocumplida. En 1966, dos investigadores, Robert Rosenthal y Leonard Jacobson, llevaron a cabo un experimento consistente en practicar una prueba de inteligencia a niños de los cursos de primero hasta sexto con el falso nombre de Test de Harvard de Adquisición Conjugada. Dijeron que la prueba era indicativa de la capacidad intelectual naciente o creciente, cuando en realidad era una prueba que solo medía algunas aptitudes no verbales. A los maestros se les dijo que era de esperar que los alumnos que obtuvieran buenos resultados en ese test tendrían avances sin precedentes en el transcurso del siguiente año. Lo cierto es que las pruebas no podían predecir tal cosa. A pesar de eso, los profesores siguieron convencidos que las pruebas eran válidas y por lo tanto estaban convencidos que los niños con mejores puntuaciones eran, de hecho, más inteligentes y viceversa. 8 meses después, el grupo de los que habían obtenido supuestamente mejores puntuaciones había avanzado intelectualmente más que el resto, y hasta su coeficiente intelectual real había aumentado significativamente, sobre todo los de primero y segundo curso. Se descubrió que había una clara asociación entre la expectativa del profesor y el rendimiento del alumno. Hasta el momento parece que los psicólogos han demostrado el papel del entorno y de las expectativas de los demás en nuestra mente. Y es que, de hecho, no somos impermeables a lo que nos dicen los demás ni a lo que nos ocurre. ¿Por qué? Porque somos esencialmente máquinas de aprender. Pero ¿quiere decir esto que con creer algo sucederá y eso es suficiente para que pasen cosas? Ahí cada uno puede pensar lo que mejor le convenga. Y de hecho, hay historias para todos los gustos, muchas de ellas anecdóticas pero muy poderosas, como la del señor Wright. Muchos médicos conocen la historia de Wright, a quien le diagnosticaron un cáncer en 1957 y le dieron apenas unos días de vida, hospitalizado en Long Beach, California, con tumores del tamaño de naranjas. Se enteró que se había descubierto un suero de caballo llamado el Creviozen que podía ser eficaz contra el cáncer. En su desesperación buscó los servicios del Dr. Klopfer, que estaba investigando un nuevo tratamiento contra el cáncer y esperaba poder ayudarlo. El Dr. Klopfer sabía que el nuevo fármaco era casi ciertamente inútil para alguien con un cáncer en etapa terminal y se negó a admitirlo en los estudios. Sin embargo, Wright no se rindió e insistió en que lo trataran. Después de muchas idas y venidas, Klopfer cedió, más por una vida tranquila del paciente que porque ese medicamento pudiera hacer algo bueno en esta situación. Así que lo trajo un viernes y lo trató por vía intravenosa antes de irse el fin de semana, seguro de que Wright estaría muerto cuando regresara a trabajar el lunes. Pero Wright estaba lejos de estar muerto. De hecho, sus síntomas mejoraron notablemente. Toda la hinchazón de su piel casi había desaparecido y se sentía mucho mejor y más fuerte. Klopfer estaba atónito porque aún no se sabía si el medicamento funcionaba, ya que todavía estaba en sus etapas de prueba y ninguno de los otros participantes del ensayo había mostrado signos de mejora. No obstante, después de un periodo de evaluación, Wright fue enviado a casa unos días después, dejando a Klopfer totalmente desconcertado. 2 meses después, Wright regresó al hospital porque su cáncer había regresado de una manera agresiva. Una vez más, le pidió a Klopfer que le diera el nuevo medicamento maravilloso, pero esta vez Klopfer hizo algo muy inteligente. Sabiendo que el medicamento parecía a todos los efectos una causa perdida y que no funcionaba, colocó
a Wright en el grupo placebo para ver qué pasaba, inyectándole una solución salina en lugar del Creviozen. Una vez más, el cáncer de Wright se retiró y comenzó a recuperarse como antes, para asombro de todos los involucrados en el ensayo. 2 semanas después las cosas salieron mal. La Asociación Médica Estadounidense publicó los resultados del ensayo, diciendo que el medicamento no tenía ningún valor y que los ensayos se detenían. 2 días después, y al tanto de la noticia, Wright estaba de regreso en el hospital con un cáncer rampante. Unos días después de eso, estaba muerto. Y esto nos lleva a que entendamos que realmente las creencias son súper poderosas. Es algo que nuestro cerebro utiliza para poder navegar por el mundo. Pero hay muchísima gente que le da un poder casi mágico a ellas. Y ahí es donde yo quiero poner puntos y comas a los lugares adecuados. A ver, vamos por partes. Primero de todo, ¿son las creencias un elemento fundamental en tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque las creencias te ayudan a navegar por el mundo y por lo tanto las creencias te ayudan a 2 cosas. La primera, te ayudan a darle significado a lo que hay a tu alrededor. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Qué es una buena oportunidad? ¿Qué es una mala oportunidad? ¿Quién es violento? ¿Quién es calmado? ¿Quién es una amenaza? ¿Y quién es una oportunidad de hacer algo que te permita vivir o morir? Y todo esto lo hace nuestro cerebro a través de creencias. Ya verás en un momento más que no solo, pero de momento creencias. Bien, y además de significado, necesitamos darle sentido a las cosas. ¿Qué quiere decir darle sentido? Darle sentido quiere decir que necesitas descubrir qué causa qué efecto. Por lo tanto, si me como una manzana, me voy a sentir bien, pero si me como esta baya que un poco rara, voy a tener una descomposición intestinal o voy a morir. O he visto que alguien más muere. Por lo tanto, nuestro cerebro necesita entender unas relaciones de causa-efecto para poder tomar decisiones. Si yo veo que alguien se come esto y luego muere, yo tomo la decisión de no tomar esto. Por tanto, nuestra vida se constituye de creencias que me permiten darle un significado a lo que pasa a mi alrededor y además darle un sentido. Las 2 cosas me permiten vivir, tomar decisiones, entender el mundo. Por lo tanto, creencias súper importantes. Ahora bien, ¿son tan poderosas con que lo consiguieron porque lo creyeron? ¿Es verdad que Roger Bannister corrió el 1/4 de milla y todo eso solo porque no quiso creer en eso y a partir de ese momento todo el mundo consiguió batir ese récord de velocidad? Sí y no. Es verdad, si nuestro cerebro no cree que algo es posible, no va a implicar los recursos necesarios para ponerse en marcha. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo que quiere es ahorrar energía, lo que quiere es mantenerte en vida. Y si no hay suficientes probabilidades de conseguir algo, pues no va a darte el cortisol, la adrenalina, la dopamina que tú requieres para que todo el organismo se ponga en marcha. Ahora bien, dicho esto, no es suficiente con creer algo. Ojalá fuera así. Eso tiene que ver con tu actitud. Pero ¿qué pasa con tu aptitud? Es decir, yo por creer que puedo cruzar a nado el océano Atlántico, ¿lo voy a cruzar? Bueno, no lo ha cruzado nadie nunca. ¿Eso quiere decir que no se pueda? Por supuesto que se debe poder, me imagino, pero con mucho entrenamiento. Ahora, claro, yo puedo pensar que con mucho entrenamiento puedo cruzar el océano Atlántico a nado. Perfecto, pero no que puedo cruzar el océano Atlántico tal cual. Es que las creencias tienen un límite y ese límite está en tus propias habilidades. Pero no nos engañemos, por supuesto, esa creencia puede llevarte al desarrollo de la habilidad que tú necesitas. Por supuesto que sí. Por lo tanto, son importantes, pero ¿cómo hago yo para librarme de una creencia que no quiero y cómo hago yo para generar más fuerza o instalarme una creencia que yo quiero? Lo primero que tenemos que entender es que las creencias son aprendizajes. Y como son aprendizajes, alguien o una experiencia vivida hizo que tú adquirieras esa creencia. Pues bien, son 2 maneras diferentes de actuar que muchas veces
se olvidan en el mundo del cambio de creencias. Una es, si yo lo he aprendido de alguien, ¿cómo me puedo sacar eso de encima? Pues utilizando el pensamiento crítico. Esta es la base socrática, esta es la base de la mayéutica, esta es la base del coaching y de la terapia cognitivo-conductual en su parte de creencias irracionales, etc. Está muy bien, es hacer preguntas. Pensamiento crítico. Bien, algunas preguntas que te puedes hacer es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esto es así? ¿Cómo puedes estar tan seguro de esto? ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Qué otras opciones habrían? ¿Qué otro significado le podrías dar a esto? ¿Qué razonamientos te han llevado hasta este punto? ¿Cómo sabes que estas premisas de partida que te han llevado a una conclusión son las adecuadas? ¿Quién es esta persona a la que te crees para tener tanta autoridad hacia ti? ¿Cómo puedes estar seguro que esta persona sabe de lo que habla para que tú te lo creas? Y así podríamos seguir. Por tanto, el uso del pensamiento crítico, que por cierto cuento en mi curso gratis de coaching con PNL que vas a encontrar en YouTube, o también en mi curso de programación neurolingüística, también en YouTube, en los dos hablo extensamente de esto, pues el uso del pensamiento crítico es fundamental para poner en duda aquello que crees saber, aquello que sabes, vaya. Ahora, por otro lado, lo que se olvida la mayoría de la gente es que muchas de tus creencias provienen, de hecho, de tus experiencias. Y ahí hay una carga emocional muy alta. Ahí hay una experiencia sensorial. Por ejemplo, si tú crees que eres malo para las matemáticas, seguramente tienes contigo acompañándote una serie de imágenes con una carga emocional que están relacionadas con eso. Piénsalo por un momento. Piensa en algo en lo que tú creas que no eres bueno o algo sobre ti y te darás cuenta, para este vídeo si quieres, páralo un momento, aprieta el pause y seguimos, pero piensa por un momento en algo que tú creas que es una creencia limitante sobre ti y dime, ¿hay una representación mental de ello? Por supuesto que la hay. Y si no la encuentras es porque está a nivel inconsciente dentro de ti, pero con un poco de exploración sale. Esa representación mental es la parte del cerebro no racional que vive la experiencia y que luego te ayuda, con una o más experiencias, a desarrollar esa creencia. Y créeme, siempre está ahí, juntamente con tu creencia. Por ejemplo, imagínate que un profesor te dice, no sirves de nada. Pues seguramente, vaya, casi seguro, tendrás asociado eso de no sirvo de nada con la imagen o la voz, el sonido del profesor diciéndotele. Si crees que eres muy tímido, seguramente tendrás un montón de recuerdos, imágenes, situaciones que te harán sentir mal encima, donde puedes conectarlo con la timidez, quizás hablar con una persona, quizás salir a hablar en público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algo que ahora vamos a trabajar es cómo cambiar la parte no racional de una creencia. Pero para hacer esto lo vamos a hacer al revés. Te voy a hablar de cómo potenciar creencias y vas a ver que el mecanismo es el mismo, pero a la inversa. ¿Qué pasa con una creencia? ¿Cómo puedo hacer yo que me pueda creer algo que me cuesta creer? Esta no es una parte que habitualmente te cuenten en otros cursos de desarrollo personal, pero que yo te voy a contar porque tiene que ver mucho con programación neurolingüística. Por cierto, te recuerdo que puedes acceder a muchísima más información de programación neurolingüística en mi canal de YouTube. Si te está gustando este vídeo, dale al like. Como te decía, el caso es que cuando nosotros creemos algo, no solo es un tema de repetirte, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, eso está bien, no hay problema. Pero, ¿qué pasa con la representación mental asociada? Y no solo con la representación mental, sino con la sensación. Piénsalo así, cada una de tus creencias, de aquello que crees sobre el mundo, tiene asociada una sensación de certidumbre. Es decir, ¿cuánto te crees aquello que dices? Pues bien, curiosamente, esa certidumbre, ¿de qué depende? Depende de lo que te hayan dicho antes, de lo que tú hayas vivido, y todo esto alimenta a esta sensación. Por lo tanto, cuantas más experiencias hayas vivido que te ayuden a creer en eso, más sedimenta, más solidificada va a estar dicha creencia. Y esto es algo que es fundamental. No es suficiente con repetirse 1000 veces el yo sí sirvo, yo valgo. Cuantas más experiencias tengas que
que demuestren eso, más sensación, más emocionalmente vas a creerte algo. Y ahí es donde falla tanta gente. Está bien afirmar, está bien apuntárselo en papel, por supuesto que está bien, pero lo que requieres son experiencias de éxito, aunque sean pequeñitas, pero ve acumulándolas porque tu memoria emocional, la que se llama memoria episódica, vaya guardando experiencias de éxito. Lo mismo te pasaría al contrario. Si tú tienes muchas experiencias de fracaso y crees que no sirves, claro, tienes muchas experiencias que acompañan esa creencia. De ahí que sea tan importante no solo intentar cambiar una creencia desde el punto de vista del pensamiento crítico, con preguntas, sino dar contraexperiencias a esa creencia. ¿Qué quiere decir contraexperiencias? Pues si has creído que has sido un fracasado durante muchos años de tu vida, empieza a generar experiencias que te demuestren lo contrario. Por lo tanto, para afianzar una creencia, no es solo importante tener razones de peso para creer eso. Eso está muy bien. Hazte una lista de razones lógicas que afiancen la creencia que tú quieres. ¿Por qué te mereces tener éxito en la vida? Me lo merezco porque he trabajado duro. Me lo merezco porque soy una persona honrada. Y vas haciendo tu listado lógico. Pero al mismo tiempo, hazte una imagen clara de tu creencia y acompáñala de experiencias ya vividas. La parte de la imagen clara es súper importante, ya que mucha gente te dice, sí, visualiza tu objetivo y consigue tu objetivo. No se trata de visualizar solo el objetivo, se trata también de que seas capaz de representarte la creencia que te va a ayudar a alcanzar tu objetivo. Esto no te lo va a enseñar nadie, pero es muy importante. Si yo digo, soy bueno hablando en público, voy a representarme una imagen mía hablando en público. Si yo lo que digo es, o lo que quiero pensar al menos, soy bueno para las matemáticas, voy a necesitar representarme una experiencia, una imagen en mi cabeza donde yo esté siendo bueno para eso. Y tú vas a decir, ya Xavi, pero yo no tengo experiencias que apoyen mi nueva creencia, porque es nueva, ¿no? Bien, en ese caso te queda otra herramienta, y la otra herramienta es generar experiencias virtuales. Es decir, empiézate a hacer ensayos mentales donde tengas éxito. Eso va a hacer que desarrolles una nueva habilidad y que seas increíblemente bueno en algo. No, aunque los estudios demuestran que si una persona practica mentalmente, también desarrolla habilidades. Pero evidentemente la mejor manera de desarrollar una habilidad es en la realidad. Pero lo que sí hace el hecho de imaginarte situaciones de éxito que todavía no han pasado es aumentar la certidumbre sobre esa creencia. Por lo tanto, vamos a revisar lo que sabemos hasta el momento y cómo utilizarlo. Pero antes, recuerda, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like y escríbeme un comentario. Me encanta responder vuestros comentarios. Y por supuesto, si no te has suscrito, suscríbete ya. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Cuál sería el resumen de todo lo que hemos visto? Por un lado, sabemos que las creencias están constituidas por una parte racional, aquella lógica que nos dan de pequeñitos y que nosotros conseguimos instalar dentro de nosotros y tomar decisiones al respecto. Esta parte, la parte más lógica, se puede destruir o se puede cambiar o se puede eliminar o se puede hacer lo que quieras con el pensamiento crítico. Ahí haciéndote preguntas puedes cuestionar esto, puedes preguntar quién lo dijo, de dónde viene esto, cómo lo sabes, por qué tendría que ser esta causa y no podría ser otra, qué otro significado podría haber a todo esto. Hay 1000 preguntas. Si yo te recomiendo muchísimo mis cursos que tengo gratis online en el canal para más información. Por otro lado, tienes la parte que tiene que ver con la experiencia vivida. La experiencia vivida es un conjunto de experiencias que vamos sacando conclusiones de ellas, generalizando una idea. Por lo tanto, si yo empiezo a fracasar o a fallar y a fallar y a fallar y acabo pensando que soy un fracasado o que no sirvo para eso. Del mismo modo, lo que podemos hacer aquí es entender que nosotros podemos escoger del pasado otras experiencias que demuestren lo opuesto. Y si no tienes ninguna en el pasado de algo, porque es algo nuevo para ti, porque nunca has hablado en público o lo que sea, luego lo que puedes hacer es imaginarte futuras experiencias donde eso suceda. Todo esto, aunque no sean reales, son experiencias para el cerebro que ayudan a hacer ganar certidumbre. Pero a pesar de todo esto, queda una última parte en todo esto, y es que
una creencia acaba siendo traducida a través de una representación mental y tú puedes cambiar esas representaciones mentales, las puedes hacer más grandes o más pequeñas. Si quieres ganar certidumbre de algo que estás pensando, de algo que te estás representando porque lo estás pensando, haz la imagen más grande, métete en la imagen, es decir, modifica sus submodalidades. Si quieres saber más de submodalidades, una vez más, ve a mi curso gratis de PNL. En mi canal hay muchos vídeos donde te hablo de cómo modificar las propiedades de la representación mental. O sea que entra y verás que tendrás un montón de información sobre el tema. Por tanto, podemos ampliarlas y hacerlas más intensas o disminuirlas y bajar la certidumbre de dicha creencia solo cambiando las propiedades de aquello que va acompañando esa creencia. Y esto, que es algo que no te van a enseñar en ninguna otra parte que no sea la programación neurolingüística, vas a ver que es una herramienta complementaria, evidentemente no es milagrosa, pero es complementaria a todo lo que puedes saber sobre cambio de creencias. Insisto que en mi canal de YouTube todavía hay más que todo esto. Y dicho todo esto, ahora sí, acuérdate, las creencias, es decir, aquello que pensamos sobre el mundo, sobre nosotros, a veces nos va a favor, a veces nos va en contra. No tiene nada que ver con lo que estamos pensando, tiene que ver con aquello que estamos pensando, si nos ayuda en ese momento, en ese contexto y para ese objetivo, a conseguir lo que queremos. Si no es el caso, toca cambiarlo. A veces toca magnificar una creencia para creérsela más, para creer que eres capaz de hacer algo, y a veces toca minimizar una creencia para que no sintamos, por ejemplo, que no servimos para hacer nada. Espero que este vídeo te haya gustado, es un poco larguito, pero está lleno de información súper valiosa. Espero verte muy pronto y si quieres aprender PNL, acuérdate, talentinstitute.com o xavierpirla.com y podrás ver toda nuestra oferta de programación neurolingüística. ¡Te espero! ¡Chao!